Bienvenidos a un episodio más de este podcast Ecopolítica, este ecosistema político de la comunicación dominicana. Hoy tenemos un panel especial donde vamos a tratar el tema de la derecha que se ha consolidado en parte de los países de Latinoamérica y darle la bienvenida a mis compañeros que son los que manejan más el tema internacional, la parte económica internacional, todo lo que tiene que ver con la migración y todo lo demás. Y nada, señores, bienvenidos a este episodio, compañeros. ¿Cómo están ustedes? Gracias. Hola a todos, buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar por qué el aumento de la derecha en los países de la región de Latinoamérica. Valerie. Buenas noches a todos. Gracias por seguirnos una vez más aquí en nuestro panel. Realmente, señores, el tema de la derecha y la izquierda hay que entender que ha sido modificado a lo largo del tiempo el concepto de ambos términos. ¿Por qué? Recordemos cuándo surge. Derecha e izquierda surge con la Revolución Francesa. 1789 surge porque los de la izquierda estaban a favor de los cambios radicales y los de la derecha estaban a favor de mantener las cosas como estaban. Es decir, hay una tendencia de que la derecha siempre se mantiene como conservadora y dejar quieto lo que está quieto. Sin embargo, hemos visto cómo a lo largo del tiempo las definiciones de ambos conceptos han cambiado, hasta se han intercambiado algunos roles. Vemos que hasta se han mezclado, es decir, lo que antes defendía la derecha, ahora lo defiende la izquierda y viceversa. ¿En qué nos vamos a eso en el tema político? Por ejemplo, la derecha normalmente dice que dejemos todo como está. Sin embargo, ya hoy día, la derecha que se está presentando principalmente en Latinoamérica con los presidentes de Argentina, de El Salvador, Ecuador, Estados Unidos, aquí en todo el continente, es una derecha que propone cambios radicales, que es lo contrario a lo que defendía la derecha principal, como su origen era con la Revolución Francesa. Es decir, ¿por qué? Porque los gobiernos de izquierda han cometido errores realmente muy crasos, es decir, con temas de seguridad, temas de garantías, se han enfocado más en la inclusión, en elementos de derechos humanos y otros que realmente el pueblo llano a veces no lo entiende, porque el pueblo lo que quiere es seguridad, el pueblo lo que quiere es mano dura con la delincuencia y eso es lo que está ofreciendo ahora mismo la derecha. Entonces eso puede ser una posible explicación de por qué hay una tendencia tan marcada a unos gobiernos que han surgido y también de una nueva ola de gobernantes que son de derecha y extrema derecha. Enos, queremos escuchar tu posición. Bueno, agradecer a Dios compartiendo con ustedes aquí. Yo pienso en ciertos puntos, igual que la querida amiga, pero también entiendo que precisamente la derecha ha retomado un auge muy importante en Latinoamérica debido a los fallidos intentos, así mismo, como ha revolucionado los gobiernos de izquierda en los últimos 20 años en Latinoamérica. Vimos en Argentina como un sistema durante más de 10 años no funcionó. Lo que hizo fue convertir a la Argentina en una segunda Venezuela. Y realmente esto va de la mano de la juventud y el pueblo. Cuando el pueblo se cansa de lo mismo, de sistemas que ven que lo que va en retroceso. ¿Por qué? Porque la izquierda va acompañada, relativamente hablando, con un socialismo disfrazado que realmente se ha vendido como un sistema muy democrático para todos, de muchos subsidios, de que todo el mundo vendiendo la igualdad para todo el mundo, y no es así. Lamentablemente, los países, las grandes economías no solamente del mundo, y eso es lo que está pasando en Latinoamérica, se desarrollan pues brindando oportunidades y dando el espacio principalmente a la libre empresa y el capitalismo. Eso empezó motivando a Latinoamérica con el primer gobierno de Donald Trump en el año 2016 y ya luego vieron cómo le dieron la oportunidad a un gobierno encabezado por los demócratas donde realmente Latinoamérica fue ejemplo de que no funcionó. Por eso volvieron a votar nuevamente por Donald Trump y ustedes saben
que Latinoamérica influye mucho las políticas públicas y el derecho internacional de los Estados Unidos. Entonces ese es el reciente triunfo del presidente reelecto Daniel Noboa, ese fue el triunfo de Javier Milei cuando nadie apostaba a que ganaría en Argentina, pues la juventud salió y sin importar cuánto dinero le dieron, sin importar cuánta gente estaba nombrada en el gobierno, decidieron optar por también Javier Milei. Esteban, tu posición en cuanto a esto. Miren, yo voy a aprovechar a partir del contexto que dieron los compañeros, sobre todo la discrepancia de la definición de derecha e izquierda que utilizó Valerie, para utilizar los 3 perfiles que todos tenemos en la mente a nivel latinoamericano como ejemplo y a partir de ellos identificar los puntos en común. Primero que todo, tenemos El Salvador, Bukele. Muchas personas podrán decir que Bukele técnicamente no se alinea con mucho espectro de derecha por cierta política económica que tiene, pero para los fines, creo que todo el mundo está de acuerdo con que Bukele se alinea a nivel político y a nivel de percepción con los presidentes de derecha latinoamericanos. Igual tienes el caso de Milei en Argentina. Y ya, claro, el caso de nuestra potencia mayor, Donald Trump en Estados Unidos. Los 3 surgen, aunque por razones similares, en contextos totalmente diferentes. Mirando El Salvador. El Salvador se viene tomado desde hace décadas, desde el gobierno de Funes, que solo sirvió para empeorarlo, una crisis de inseguridad masiva. Unas bandas que toman San Salvador, que toman grandes partes del Salvador, creando una inseguridad ciudadana masiva e insostenible. Y ese es el problema principal del pueblo salvadoreño, o era el problema principal del pueblo salvadoreño al momento de elegir a Bukele. Tú tienes Argentina con la inestabilidad económica y la inestabilidad inflacionaria que han llevado los gobiernos como lo de Kirchner y lo de Alberto Fernández, que causa grandes estragos en el pueblo argentino. Mientras tanto, tú tienes Estados Unidos, que sí ha tenido alguna crisis económica, pero no han sido el factor motivante para la elección de Donald Trump, sino la retórica social divisoria. Tú tienes una sociedad estadounidense que se encuentra particionada en totalidad y al encontrarse particionada busca un discurso que las ayude a prometer algún grado de unidad. ¿Qué tienen en común esas 3 personas, aunque los contextos sean radicalmente diferentes? Todas responden a los que son las condiciones materiales de cada uno de sus pueblos. Es un concepto marxista que sí, es de izquierda, pero se ha extrapolado para hablar de todo tipo de espectro político, que es que la condición material de un pueblo, dígase, su percepción cultural, su condición económica y su condición política, informan las decisiones que toman, siempre e innegablemente. Entonces, cuando tú tienes un pueblo que tiene una necesidad, tú tienes un gobernante que le ofrece un discurso y una solución simple a esa necesidad. Así fue que surgió el fascismo en Italia. Así fue que surgió el fascismo en Alemania, que son ideologías de extrema derecha. ¿Qué dijeron? Todos los problemas macroeconómicos que son extremadamente complejos y no se deben a un factor ni a 2, yo te prometo solucionarlo. En el caso de Bukele, mano dura. En el caso de Milei, con una política económica radical. Y en el caso de Trump, con una mano dura también. Entonces, eso es lo que ha informado ese levantamiento. De la misma forma ha pasado al revés. En México pasamos de gobierno como Vicente Fox, ahora los gobiernos de izquierda, de AMLO, de Claudia Sheinbaum ahora. En Colombia pasó de estar gobernando la derecha a estar gobernando la izquierda, precisamente porque vieron el equivalente a que sus condiciones materiales no respondían a los gobiernos de derecha. Allá en tu posición. Muy bien, buenas noches y agradecida nuevamente por la invitación a este programa de opinión. Siendo como bien alineada también con mis compañeros hoy aquí en la mesa de debate, yo reconozco que existe mucho la cuestionante, yo diría que tanto en grupos jóvenes como también en la academia, de que si existe aún ese arrastre de lo que es la derecha y es la izquierda. Y decía una compañera aquí hace poco que se ha venido renovando a través de grupos, igual Esteban decía, grupos de jóvenes que van llevando sus ideales y adaptando verdaderamente un criterio más alineado a su necesidad. Y obviamente existe lo que es la estrategia, ¿verdad? Yo le digo lo que quieren escuchar y me gano un electorado. Claro. Entonces, siendo muy coherente, una pregunta de como cuestionante, pero también como reflexión, sería: ¿existe la derecha y la izquierda o existe más bien una inclinación según mi conveniencia o mi postura social? Eso es una pregunta reflexiva que debe ir más allá de que si todavía queda o no queda. Ahora bien, normalmente estos gobiernos o estos actores políticos se inclinan más en un discurso de reactivar la economía, de reducir los impuestos. Y aquí ustedes me dirán si no es algo verdaderamente atractivo. Galán, que es economista, me va a decir, bueno, Dayana, sí lo es, pero hasta un punto, ¿verdad?
Entonces, ese punto te lleva a entender lo siguiente. Puede que se reactive la economía, pero puede que también se reduzcan o se corten los impuestos que van inclinados a las políticas públicas y eso verdaderamente favorece a un sector y le quita, para ya ir cerrando, el tema de quizá estabilidad, pero no te garantiza la equidad. Entonces, ahí está el punto reflexivo también. Bueno, pasando a la pregunta para mi hermano Galán, de esta parte del panel. A nivel económico, ¿cómo repercutan los gobiernos de derecha? Bueno, Heinz Dietrich, sociólogo alemán, acuñó el concepto de socialismo del siglo XXI para hacer referencia precisamente a todos esos gobernantes que a principios de los años 2000 llegaron al poder en Latinoamérica. Estamos hablando de Chávez y Maduro en Venezuela, los Kirchner en Argentina, Evo Morales, Rafael Correa, entre otros personajes que ejercieron el poder a través de su corriente progresista y atrayendo ideas de que el bienestar o la obra de gobierno debía estar concentrada precisamente en ayudar y apoyar a los más vulnerables. Ellos se apoyaron precisamente en ese boom de las materias primas, que no es más que esa expansión económica que sufrió China, para precisamente captar todos los recursos económicos, principalmente de los países latinoamericanos, para evidentemente sufrir o mejor dicho suplir toda la zona franca y producción de la industria manufacturera que ellos tenían en ese momento. Eso fue aprovechado por estos gobernantes de izquierda para precisamente con ese excedente, ese gran auge económico que tuvieron las economías latinoamericanas, poder financiar y subsidiar programas sociales que garanticen la protección precisamente de todas esas comunidades que ellos llamaban los más vulnerables. Ellos a través de herramientas como los subsidios directos, como las transferencias monetarias condicionadas, entre otros elementos, ellos pudieron precisamente aumentar tanto el gasto social, el gasto en seguridad, el gasto en diversas cosas, y se vio un progreso por parte de Latinoamérica que está indudable. Estamos hablando de cifras, no de percepciones y pareceres. Sin embargo, les pasó lo que los economistas llamamos las expectativas racionales crecientes, que no es más que, valiéndonos de lo que decía Maslow, cuando ya tú alcanzas la satisfacción plena de lo que es básico para ti, tú empiezas a demandar muchísimas más cosas que evidentemente tienen que adaptarse a los gobiernos para hacer frente a esas necesidades de la sociedad. Y yo creo que dado este contexto es que surgen dos outcomes, que es por un lado que surja esa izquierda, cogiendo de modelo esta izquierda de principios de los años 2000, a partir de los años 2010, para precisamente llegar a países donde tradicionalmente no había gobernado la izquierda, como es el caso de México, como es el caso de Chile, como es el caso de Colombia, pero también estos casos de derecha que ya conocemos y que ya Esteban y el resto de los compañeros han mencionado. Bien, Lisandra, tu posición en cuanto a esto. Bueno, inmensamente feliz de estar aquí, agradecida por el espacio, pero nos estamos olvidando de algo. Y es que aparte del tema de hoy celebramos una fecha sumamente emblemática, que es el 24 de abril, el tema de la revolución. Vale destacar que el tema de hoy es sumamente interesante para el que ama el tema de la familia y ama el proyecto que es el derecho de la familia. Obviamente, la parte derecha siempre hace notar lo que son los derechos, lo que avala la reorganización de Estado. Obviamente, parte de toda la política pública que puede tener el contexto de derecha es que reorganiza el tema de la familia, el tema de los impuestos, como dice nuestro compañero Galán, y yo voy muy de acuerdo a lo que dice la compañera Dayana, que todo depende de cómo se venda en el momento la política de Estado. Bien, yo quiero hacerle una pregunta al panel. ¿Cuánto influyen las redes sociales en esta época que los latinoamericanos están tomando decisiones de tener gobiernos de derecha Muchísimo. en sus países? Muchísimo. Sí, mira, con respecto a las redes sociales y el manejo de la política, hay que entender algo. Como diplomática te digo, la diplomacia, que es lo que rige la relación entre los estados, el entendimiento, tiene formas.
Entonces, a veces importa más la forma que el mismo fondo. Y eso se ha perdido con las mismas redes sociales, porque vemos como si fuera un chisme de patio, Milei le responde a Maduro, Maduro le responde a Milei, se dicen de todo, se insultan a través de Twitter. También vemos cómo Donald Trump pone sus lineamientos a los diversos gobiernos, sus opiniones. De una manera vemos también a Petro, vámonos por las dos corrientes, como literalmente han botado por la borda las formas diplomáticas y el respeto y la somnolencia que se debe llevar en el intercambio de relaciones entre los países. Entonces sí influye mucho porque ya hoy día vivimos en una época, la era digital, donde está la inmediatez. Tú tienes la información al instante. Entonces las opiniones, bien, mal, neutras, tú las tienes de una vez y ya las personas pueden hacerse una idea. Sin embargo, vemos mucho que en las redes sociales está de moda la viralidad y no siempre lo que se hace viral es lo verídico. Y hoy día está de moda retuitear, repostear, reproducir informaciones no necesariamente verificadas. Entonces a veces influye en la política, ya sea para bien o para mal. Entonces realmente el proceso de la política y de la elección de los líderes que deben guiar el país debe mantenerse con un proceso crítico, y ese proceso crítico se ha contaminado con la inmediatez y también ya con la pérdida de los protocolos específicos y los ejemplos, porque lamentablemente tú votes o no por un presidente, es tu presidente. Entonces tu presidente tiene que tener una forma de cómo dirigirse a nivel internacional. Entonces eso es lo que se va viendo y es lo que se va estilando. Entonces claro que sí, eso interfiere mucho en la decisión de las personas, pero no necesariamente por inclinarse solamente a derecha. Eso interfiere en todos los ámbitos, pero la política es la más peligrosa porque la política es la que guía los destinos de las naciones. Bien, en 30 segundos a mí me gustaría que el panel responda. ¿El tema migratorio tiene que ver mucho con ese pensamiento de derecha? O sea, con el pensamiento de tenemos que votar por ese gobierno de derecha. La reorganización de Estado, claro que sí. Claro. Sí, tiene que ver. Sí, influye. Claro. Enos. Sí, Claro. principalmente la política conservadora. Ujú. Los gobiernos, no solamente en el continente americano, sino en el mundo, los gobiernos de izquierda se caracterizaron por ser muy liberales. Ujú. Y precisamente, me voy al caso de nuestro país más cercano y referente, porque es de donde prácticamente dependemos todos los países latinoamericanos, porque es nuestro principal aliado, que es Estados Unidos. Vemos como, por ejemplo, los americanos volvieron a votar por Donald Trump, principalmente por su política conservadora Ujú. y mano dura contra la migración. Y Ujú. vemos el caso, por ejemplo, no podemos irnos tan lejos. Vemos el caso de nuestro propio país, República Dominicana. Ujú. ¿Cuáles son los temas que están ahora mismo? Y es un tema migratorio. Entonces, no podemos ser ignorantes ni hipócritas, y debemos decir que no solamente el tema migratorio no solamente es un tema que está afectando a la República Dominicana y Estados Unidos, sino que se ha extrapolado, por ejemplo, a los otros países vecinos de Latinoamérica, que es un tema que ahora mismo Bukele y El Salvador, con Petro, que le devuelvan par de gente que tienen encarcelada y que viceversa. Entonces, pero ya para terminar, yo quisiera agregar algo con respecto con lo que la compañera mencionó en su intervención, y es que los cambios se dan con el tiempo. Yo, que soy relacionista internacional también, yo entiendo que el mundo lo que debe de adaptarse, que yo sí comprendo que debe haber una regulación en las redes sociales y los medios digitales. Pero una regulación como la quieren hacer aquí en República Dominicana. No, es Una regulación como merece. No, yo te hago la pregunta. Yo te hago la pregunta como porque merece. lo que pasa es que nosotros, este panel, todos somos jóvenes. Claro. Nosotros debemos de entender que el mundo ha cambiado y nosotros debemos de caminar con ese cambio a hacer lo correcto. Ahora, nosotros no podemos entrar en una dinámica de que las personas que no entienden el cambio, entonces sean los que dirijan las políticas públicas de ese cambio que está viviendo el mundo.
Repito, para que me entiendan. Nosotros como jóvenes debemos de caminar con el cambio hacia lo correcto. Ahora, nosotros como jóvenes no podemos permitir que quienes tienen la decisión de hacer políticas públicas, tanto en nuestro país como en Latinoamérica, lo hagan a su forma. Porque esto es parte de lo que ha nacido con esta generación. Totalmente de acuerdo. ¿Me entiendes? Entonces, para que estemos claros con eso. Mira, en sintonía contigo, Héctor, realmente las redes sociales actúan detrás de la pantalla a través de emociones. Las personas responden, interactúan a publicaciones, se mueven a marchas que lo identifica a través de la emoción que le causa. Y cómo eso me llega, cómo eso me impacta. Si eso no pasa, pues ahí no hay verdaderamente un impacto. Entonces, yo lo que te comento es lo siguiente, más allá de las redes sociales, de ese comentario, de ese reposteo y demás, existen las vistas públicas, donde podemos dar también una opinión coherente y alineada y en aporte a esas leyes que tú mencionaste, a esos proyectos que quizás no están verdaderamente alineados, porque algo que yo siempre he mantenido dentro del discurso de debate es, son políticas públicas o política pública. Entonces, desde ahí inicia también el nivel de tú adentrar ese nivel de impuestos para garantizar a un sector o a otro. Es cuando. No, porque el tema no es ni siquiera los impuestos. Yo estoy hablando en el comportamiento, o sea, de hacia dónde nos quieren llevar. Por eso yo le hice la pregunta a Enos, que si ese cambio realmente en las redes sociales, de cómo se comportan, de cómo es la dinámica, si va a ser realmente con lo que se quiere hacer en República Dominicana, que es prácticamente que si tú me comentas en un post de que tú no estás de acuerdo con algo que se está haciendo en una institución que yo esté dirigiendo, prácticamente entonces yo lo que voy a hacer es enfrentarme contigo, quizás en un tema judicial. Entonces, esas son cosas que nosotros viviendo en democracia no podemos permitir. Mira, No, pero parte de la democracia es eso, la tecnología abierta. O sea, tú no puedes quitarle el poder a la tecnología cuando tú tienes a un pueblo escribiéndote de lo que le duele. Obviamente eso pasó ahora mismo. El cambio de nuestro presidente fue por el dolor que tenía el pueblo. Y obviamente la gente masivamente se movió por el dolor que tenía internamente, porque para nadie es un secreto lo que pasó en la Junta y fue parte de todo el movimiento que hicieron tecnológicamente. Mira, yo creo que el tema de las redes sociales, como habíamos mencionado brevemente en la anterioridad, es meramente uno de los factores relevantes dentro de las decisiones que toman los pueblos para sus fines electorales. Ha tenido un aspecto positivo innegable. De hecho, se ha visto consagrado en el Pacto del Futuro que se está haciendo de cara al 2040, que una de las aristas de la participación juvenil efectiva en las políticas públicas es precisamente la inserción mediante las redes sociales. Muchos movimientos juveniles que no hubieran podido tener cabida en las sociedades latinoamericanas lo tuvieron gracias a las redes sociales. Sin embargo, hay una contraparte que está sucediendo, que es una radicalización del discurso basada en la importación de contenido extranjero. Dígase, dominicanos, mexicanos, colombianos, venezolanos, nicaragüenses, hondureños, etc. están consumiendo contenido creado por y para un contexto político que no es el de su país, sino que está informado por el de otros países. Y están importando esos discursos a la política nacional de su país, lo cual está causando estragos dentro de la discusión política. Entonces, hay factores que hay que tener en cuenta y hay que saber que como persona participando en el ámbito público, uno tiene que tener la conciencia máxima de que la red social es uno de los factores que se deben tener en cuenta. Ni un gobierno ni una sociedad se manejan puramente por las redes y las redes no deben manejar un gobierno y una sociedad. La izquierda tradicionalmente impulsa proyectos colectivos, la movilización social, mientras que la derecha impulsa las individualidades y también las libertades. Por ese sentido, entiendo que en este contexto de expansión del uso de las redes sociales y de las tecnologías de la información y la comunicación, es que quizá la derecha ha sabido aprovechar de una manera más correcta, digamos, el uso de las redes sociales para transmitir sus mensajes. Sin embargo, yo entiendo que nos encontramos en el marco de una recomposición de precisamente las fuerzas políticas, que el pragmatismo se va a imponer sobre todas las causas y que eventualmente también la izquierda va a poder evolucionar en cuanto a su discurso y atraer nuevos elementos a las discusiones en las redes sociales y a las necesidades que tiene la gente en su día a día.
En ese sentido, yo entiendo, para ya hacer un closing del tema, que precisamente no se trata de izquierda o derecha. El futuro está en darle a la gente lo que ellos entienden, darle a la gente soluciones específicas a sus problemas. Y yo creo que todo eso parte de precisamente dejar a un lado las ideologías y empezar a traer practicidad a la práctica política. Bueno, y con este comentario del compañero Galán hemos llegado a la parte final de este episodio. Recordarle a toda la gente que sintoniza este podcast Ecosistema Político que activen la campanita, le den me gusta y sigan todos los episodios de este canal Ecopolítica. Hasta la próxima. Esto es Ecopolítica. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Recuerda suscribirte, activar la campanita, dale like y compartir.